Capítulo 3. La oficina de Tony Stark ocupaba uno de los pisos más altos de la Torre Stark. Los enormes ventanales ofrecían una vista privilegiada de Nueva York, mientras el sol comenzaba a ocultarse entre los edificios, tiñendo la ciudad de tonos anaranjados y dorados. En cualquier otro momento, Tony probablemente estaría admirando el paisaje o ignorando alguna reunión importante. Hoy, sin embargo, toda su atención estaba centrada en las pantallas holográficas que flotaban sobre su escritorio. Las grabaciones del robo se reproducían una y otra vez frente a él. El blindado detenido en plena carretera. Los motociclistas. El tráiler. La precisión del golpe. Cada vez que revisaba las imágenes llegaba a la misma conclusión. Voy a asumir que tienes buenas noticias. James Rhodes, que observaba los mismos informes desde el otro lado de la oficina, soltó una pequeña risa. Si las tuviera no estaría aquí. Excelente. Me encanta la consistencia. Tony amplió una de las grabaciones, mostrando el momento exacto en que los asaltantes interceptaban el convoy. Las imágenes cambiaron para mostrar cómo la cerradura del blindado era congelada antes de ser destruida de una patada. Sabían exactamente qué buscar y cuánto tiempo tenían para encontrarlo. Tony hizo desaparecer la grabación con un movimiento de la mano antes de cruzarse de brazos. Alguien les vendió información. El silencio que siguió fue breve, pero incómodo. Ambos sabían lo que aquello significaba. Los ladrones no habían robado dinero, joyas o tecnología cualquiera. Habían ido directamente a un cargamento específico dentro de una ruta protegida y lo habían hecho sin perder tiempo revisando el resto del contenido. Eso significaba que alguien les había dicho exactamente qué buscar. ¿Qué se llevaron?, preguntó finalmente Tony. Rhodes abrió otro informe. 2 cajas de prototipos. Eso ya lo sé. Entonces deja que termine. Se llevaron armamento criogénico y térmico experimental, varios sistemas de puntería avanzados y algunos componentes energéticos que todavía ni siquiera han entrado en fase de pruebas. Tony cerró los ojos durante un segundo. ¿Tenemos sospechosos? Ninguno confirmado. ¿Pistas? Algunas. ¿Buenas? No. Tony soltó un largo suspiro antes de caminar hasta los ventanales. Desde allí podía ver gran parte de Manhattan extendiéndose bajo él. Miles de personas seguían con sus vidas, sin tener idea de que varias armas experimentales acababan de desaparecer. Normalmente dejaría que las autoridades se encargaran del asunto. El problema era que aquellas armas no estaban diseñadas para acabar en el mercado negro. Si caían en las manos equivocadas, podrían provocar mucho más daño del que la policía estaba preparada para manejar. Hay otra opción, dijo Rhodes. Tony no se molestó en girarse. Permaneció completamente inmóvil. Frank Castle. Tony apoyó una mano sobre el cristal mientras observaba la ciudad. Castle era uno de los hombres más eficientes que había conocido. Y a la vez también uno de los más problemáticos. Durante años había trabajado para la máquina de guerra, la compañía militar privada que actuaba como el brazo armado personal de Stark cuando una situación requería algo más que abogados o ejecutivos. Castle había sido uno de sus mejores operativos. El problema era que también tenía la desagradable costumbre de resolver los problemas de la forma más directa posible. Ya no trabaja para nosotros. Sigue siendo uno de los mejor que hemos tenido. Tony soltó una pequeña risa. La parte molesta era que Rhodes tenía razón. Si alguien era capaz de localizar a los responsables del robo antes de que aquellas armas aparecieran en las calles, ese alguien era Frank Castle. ¿Crees que aceptará? Si le dices que un grupo criminal robó armamento avanzado y planea venderlo o utilizarlo, probablemente ya esté investigando antes de que termines la llamada. Tony negó con la cabeza. Odio cuando tienes buenas ideas. Eso explica por qué seguimos siendo amigos. La mirada de Tony regresó a las imágenes del robo flotando sobre el escritorio. 2 cajas. Tecnología experimental. Un grupo de criminales desconocidos sin ninguna pista sólida para seguir. Finalmente soltó un suspiro derrotado. Bien. Consigue una forma de contactarlo. El ruido constante de las máquinas recreativas llenaba el arcade con una mezcla de música electrónica, efectos de sonido. Luces de colores parpadeaban por todas partes, reflejándose en el suelo y las paredes.
Era un ambiente caótico, pero por alguna razón Peter lo encontraba relajante. Luego de varios días tenía un tiempo libre, no estaba persiguiendo criminales, asistiendo a entrevistas organizadas por Oscorp o lidiando con alguna de las interminables responsabilidades. Solo estaba pasando el rato con Nico, algo que empezaba a apreciar más de lo que admitía. ¿Sabes?, dijo Nico mientras observaba la pantalla frente a ellos. Empiezo a sospechar que hacer cualquier actividad contigo es una pésima idea. Peter sonrió sin apartar la vista de los controles. Porque soy una excelente compañía. Porque me estás humillando. En ese momento el personaje de Nico recibió otro combo antes de salir despedido por los aires. La pantalla anunció la victoria de Peter mientras ella dejaba caer la cabeza hacia atrás con dramatismo. Otra vez. No es mi culpa que seas mala. Te odio un poco. Lo entiendo. Nico entrecerró los ojos antes de darle un golpe en el brazo. Ni siquiera intentas ocultar lo nerd que eres. Estamos en un arcade. Buen punto. Peter soltó una pequeña risa mientras comenzaba una nueva partida. Durante unos segundos simplemente disfrutó del momento. Sin embargo, la tranquilidad no duró demasiado. Su mente volvió a desviarse hacia los mismos pensamientos de siempre. Harry. Gwen. Oscorp. Norman. Todo aquello parecía seguirlo incluso cuando intentaba relajarse. Estás pensando demasiado otra vez. Peter parpadeó. ¿Qué? Llevas como 10 segundos mirando la pantalla sin hacer nada. Tal vez me gusta la pantalla. Y tal vez yo soy una princesa encantada. Eso suena más probable. Nico volvió a golpearlo en el brazo. Idiota. Solo estoy cansado. ¿Problemas en el paraíso corporativo? Peter dudó un instante. Algo así. Norman. La pregunta lo tomó un poco por sorpresa. Nico ni siquiera intentó disimular el desagrado en su voz cuando mencionó aquel nombre. Entre otras cosas. Nunca me ha gustado. A ti no te gusta nadie. Incorrecto. Me agrado yo misma. Eso explica muchas cosas. Nico puso los ojos en blanco. Lo digo en serio, Parker. Los tipos como Norman Osborn siempre me ponen nerviosa. Peter no respondió de inmediato. Parte de él quería defenderlo. Después de todo, Norman le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Le había proporcionado un trabajo, un propósito e incluso una forma de utilizar sus poderes. Sin embargo, otra parte de él recordó el encuentro con Adrien Toomes y la forma en que Norman había manejado la situación. ¿No es tan malo como crees? Ajá. Lo digo en serio. Y yo digo que un día descubrirás que tengo razón. Peter decidió que era mejor cambiar de tema antes de que aquello se convirtiera en una discusión. Otra partida. Para perder de nuevo. Esa es la actitud. Voy a lanzarte una silla. Eso sería un delito. Entonces dejaré que la gravedad haga el trabajo. Mientras discutían, una de las pantallas del local cambió para mostrar una transmisión de noticias. Ninguno le prestó atención al principio hasta que apareció una imagen familiar. Peter reconoció inmediatamente el traje rojo y blanco de Slipstream. Intentó mantener una expresión neutral. Mira eso, comentó Nico. ¿Qué pasa? Nada. Solo que Slipstream está por todas partes últimamente. En la pantalla aparecían imágenes de algunos de sus rescates junto a encuestas que mostraban cómo su popularidad seguía creciendo. Supongo que a la gente le agrada. Tal vez demasiado. Peter arqueó una ceja. ¿Celosa? Por favor. Si yo tuviera poderes sería mucho más popular. Claro. Absolutamente. Aún así, la expresión de Nico se volvió más pensativa mientras observaba la transmisión. Aunque hay algo raro en él. Peter sintió una pequeña punzada de nerviosismo. ¿Raro cómo? No lo sé exactamente. Peter permaneció en silencio. Por suerte, Nico no pareció esperar una respuesta. Después de unos segundos apartó la mirada de la televisión y tomó nuevamente los controles. Bueno, suficiente de superhéroes. Voy a recuperar mi dignidad. Peter observó la pantalla, luego a Nico, y finalmente sonrió. Buena suerte con eso. Cuando gane quiero que recuerdes estas palabras. Y si pierdes, entonces exigiré una revancha. Eso fue exactamente lo que dijiste hace una hora.
y lo seguiré diciendo hasta que funcione. La noche había caído sobre Manhattan cuando las puertas de la colección Freak cerraron al público. Los últimos visitantes abandonaron el edificio sin imaginar que, desde la azotea de una construcción cercana, alguien observaba el museo con atención. Bobby permanecía inmóvil mientras estudiaba la distribución de las luces, las rutas de los guardias y las entradas del edificio. A simple vista parecía una galería elegante y tranquila. Para él, era simplemente otro trabajo. Tengo que admitir que tienes gustos caros, comentó John a través del comunicador. No es mi culpa que los millonarios paguen más por cuadros que por casas. Sigo sin entender por qué no robamos bancos como criminales normales. Porque los bancos guardan dinero. Los coleccionistas guardan inversiones. Eso sonó ridículamente pretencioso. Y aún así tengo razón. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Bobby mientras se colocaba las gafas tecnológicas robadas de Stark Industries. E inmediatamente comenzaron a analizar el edificio, marcando cámaras, sensores y rutas de vigilancia. No había nada extraordinario en el sistema de seguridad, pero tampoco hacía falta. Aquella noche no estaban allí para enfrentarse a un ejército. Todos en posición. Las respuestas llegaron una tras otra. Listo. Listo. Aburrido, pero listo. Perfecto. Pocos minutos después, una de las puertas laterales del museo se abrió silenciosamente. Un guardia recorría uno de los corredores interiores cuando notó algo extraño. Una fina capa de escarcha avanzaba lentamente por el suelo. Confundido, frunció el ceño y dio un paso hacia adelante. ¿Qué demonios? Una descarga azul impactó contra la pared frente a él antes de que pudiera terminar la frase. El hielo se extendió de inmediato por la superficie, formando una barrera cristalina que bloqueó el pasillo. El hombre retrocedió sobresaltado mientras la temperatura descendía bruscamente. Tranquilo, la voz sonó detrás de él. Cuando se giró encontró a Bobby sosteniendo la pistola experimental. No eres el objetivo. Otra descarga impactó cerca de sus pies y el hielo cubrió sus piernas, inmovilizándolo contra el suelo sin causarle daño. Quédate quieto y nadie sale herido. Las alarmas comenzaron a sonar apenas unos segundos después, inundando el museo con luces rojas intermitentes. Y ahí está mi señal. Mientras varios guardias corrían hacia el origen de la alarma, una pequeña explosión resonó en otra sección del edificio. Siempre quise hacer eso, dijo John por el comunicador. Concéntrate. Sí, mamá. Bobby ignoró el comentario y continuó avanzando por las galerías. Sabía exactamente a dónde se dirigía. Atravesó varias salas repletas de obras de arte hasta llegar a una galería más pequeña donde una única pintura colgaba protegida por un grueso cristal reforzado. La obra mostraba el retrato de una mujer vestida de blanco sobre un fondo oscuro. A simple vista parecía una pintura más entre las muchas que había en Nueva York. Sin embargo, alguien estaba dispuesto a pagar una fortuna por ella. Por fin. Las gafas analizaron la vitrina mientras diversos datos aparecían frente a sus ojos. Bobby levantó la pistola y disparó. Una capa de escarcha cubrió el cristal protector, que comenzó a resquebrajarse lentamente hasta que terminó estallando en cientos de fragmentos. Guardó el arma y retiró la pintura con cuidado. Objetivo asegurado. Eso es todo. Eso es todo. ¿Y por esto nos pagan una fortuna? La gente rica tiene aficiones extrañas. Las sirenas sonaban cada vez más cerca mientras Bobby colocaba el cuadro dentro de un contenedor protector. No tenía intención de quedarse para enfrentarse a la seguridad del museo. Aquello no era una declaración de guerra ni una demostración de poder. Era simplemente un negocio. Hora de irnos. Ya era hora. Empiezo a pensar que te gusta quejarte. Empiezas a pensarlo porque eres lento. Bobby soltó una breve risa mientras abandonaba el edificio por la misma ruta que había utilizado para entrar. Cuando los equipos de seguridad finalmente llegaron a la sala, los ladrones ya habían desaparecido. Solo encontraron fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, rastros de hielo cubriendo parte de las paredes y un espacio vacío donde antes había estado una de las piezas más valiosas de la colección. Más tarde, dentro de una furgoneta que se alejaba de Manhattan, Bobby observó la pintura apoyada frente a él. A veces pensaba que Nueva York era demasiado grande.
Mientras me columpiaba entre los edificios con el viento golpeando el traje y las luces de la ciudad extendiéndose bajo de mí, su mente volvió a desviarse hacia los mismos pensamientos de siempre. Harry y Peter. Últimamente parecía imposible pensar en uno sin terminar pensando en el otro. Antes todo era mucho más sencillo. Salían después de clases, hablaban de cualquier tontería y pasaban horas juntos, sin preocuparse por nada en el mundo. Ahora parecía que todos ocultaban algo. Harry intentaba actuar como si nada estuviera pasando, pero podía notar la preocupación cada vez que el tema de Peter surgía en una conversación. Peter, por su parte, se había vuelto más distante. No era hostil ni desagradable, simplemente parecía estar siempre ocupado, como si una parte de él estuviera en otro lugar incluso cuando estaba físicamente presente. Durante mucho tiempo me había sentido molesta porque no nos contaba ciertos aspectos de su vida, pero tampoco podía ignorar el hecho de que yo había ocultado mi propia identidad durante meses. Quizá ninguno de los dos tenía derecho a exigir honestidad absoluta del otro. Suspiró mientras lanzaba otra telaraña y cambiaba de dirección entre dos edificios. Tal vez lo que necesitaban era algo normal. Solo ellos tres pasando tiempo juntos como antes. Podrían ir al cine, comer algo o simplemente pasar la tarde en algún lugar, sin preocuparse por salvar la ciudad. La parte difícil sería convencer a Peter de aparecer. Últimamente parecía más ocupado que nunca entre la escuela, Oscorp y todo lo demás. Sus pensamientos se interrumpieron cuando escuchó algo que no encajaba con el ruido habitual de la ciudad. Gwen redujo la velocidad y se detuvo sobre la pared de un edificio. A la distancia escuchó cristales rompiéndose, seguidos por una alarma y más voces alteradas. Su expresión cambió inmediatamente mientras localizaba el origen del sonido. Un banco. Impulsándose hacia adelante, atravesó varias calles en cuestión de segundos hasta llegar a la escena. Varias personas corrían alejándose de la entrada, mientras tres hombres armados salían cargando bolsas llenas de dinero. Uno de ellos parecía vigilar los alrededores, mientras los otros avanzaban hacia una camioneta estacionada cerca de la acera. Gwen aterrizó sobre una farola observando la situación durante apenas un instante antes de actuar. Uno de los ladrones levantó la vista y la vio. La sorpresa le dio a Gwen todo el tiempo que necesitaba. Una telaraña salió disparada atrapando el arma de uno de ellos y arrancándola de sus manos. Antes de que pudiera reaccionar, una segunda ráfaga de red lo envolvió por completo contra la pared del edificio más cercano. Los otros dos intentaron responder. Uno abrió fuego de manera desesperada, mientras el otro corría hacia la camioneta. Gwen esquivó los disparos con facilidad, balanceándose entre los vehículos estacionados antes de atrapar las piernas del atacante con una telaraña. El hombre cayó de bruces contra el pavimento y quedó inmovilizado antes siquiera de entender lo que había ocurrido. El tercero consiguió llegar al vehículo arrancando el motor, pero apenas recorrió unos metros cuando una telaraña se adhirió a la parte trasera. Gwen se impulsó hacia adelante aprovechando la velocidad del automóvil, aterrizó sobre el techo. El conductor perdió la concentración. La camioneta comenzó a desviarse de un lado a otro antes de que Gwen arrancara la puerta sacando al hombre del asiento. Sin nadie al volante, el vehículo terminó chocando contra un hidrante que explotó en una enorme columna de agua. Cuando todo terminó, los tres ladrones estaban inmovilizados, el dinero seguía allí, ningún civil había resultado herido. Las sirenas de la policía todavía se escuchaban a varias calles de distancia cuando Gwen sintió una ligera punzada de alerta recorrerle la espalda. Su sentido arácnido no reaccionaba como lo hacía ante un ataque inminente, pero algo le decía que la situación aún no había terminado. Mientras permanecía sobre una farola observando a los ladrones atrapados en telarañas y el dinero recuperado, el rugido de un motor llamó su atención. Una motocicleta negra apareció al final de la calle, avanzó hasta detenerse frente al banco. El hombre que descendió de ella no parecía policía. Gwen lo reconoció casi de inmediato. Frank Castle. Había escuchado historias sobre él por parte de su padre. Algunas lo describían como un mercenario, otras como un soldado, sin embargo, ninguna de ellas terminaba de prepararla para la intensidad con la que aquel hombre observaba todo a su alrededor. Frank recorrió la escena en silencio. Examinó a los criminales inmovilizados, el dinero esparcido por el suelo y los daños provocados durante el robo frustrado.
Finalmente, su atención se centró en Gwen. Mientras los segundos pasaban, Gwen comenzó a sentir que estaba siendo analizada más que observada. Frank parecía evaluar cada detalle similar a la de un investigador examinando una pista. La tensión aumentó cuando el hombre sacó unas esposas metálicas de su cinturón. Por un momento Gwen creyó que estaba bromeando. No lo estaba. Antes de que pudiera reaccionar, Frank avanzó con la aparente intención de detenerla. Su sentido arácnido se activó de inmediato. Ella se apartó por reflejo. El movimiento de Castle no fue especialmente rápido, pero sí preciso. Era evidente que tenía experiencia reduciendo personas. Gwen retrocedió varios metros de un salto mientras intentaba comprender la situación. Acababa de impedir un robo, proteger civiles, recuperar el dinero robado, pero para él aquello parecía irrelevante. Lo único que veía era una vigilante operando fuera de la ley. Las luces de los primeros coches patrulla comenzaron a aparecer al final de la calle, pero eso tampoco pareció hacerlo cambiar de opinión. Si acaso, su atención permaneció completamente fija en ella. Fue entonces cuando Gwen decidió que no tenía ninguna intención de quedarse para averiguar cómo terminaba aquella conversación. Disparó una telaraña hacia un edificio cercano y se impulsó hacia los cielos de Nueva York. En cuestión de segundos estaba balanceándose entre los rascacielos mientras dejaba atrás el banco y las luces de la policía. Desde abajo, Frank observó cómo desaparecía entre los edificios sin intentar perseguirla. Permaneció inmóvil mientras los agentes comenzaban a asegurar la zona además de atender a los criminales capturados. Cuando uno de los policías comentó que Ghost Spider había salvado el día una vez más, Castle simplemente permaneció en silencio. Varias calles más lejos, Gwen seguía avanzando entre los edificios mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Había enfrentado enemigos mucho más peligrosos físicamente, pero algo en Frank Castle le resultaba inquietante. Tal vez era la forma en que la había observado. Tal vez era la absoluta convicción con la que había intentado detenerla. Fuera cual fuera la razón, tenía la sensación de que aquel hombre no iba a olvidar el encuentro. Y sospechaba que ella tampoco. La comisaría olía a café viejo, papel húmedo. Era un olor familiar. El olor del trabajo. Atravesé los pasillos ignorando las conversaciones de los agentes que iban y venían entre oficinas. Algunos me saludaron, otros fingieron no verme. Ninguna de las dos cosas me importó demasiado. Cuando llegué a mi oficina cerré la puerta detrás de mí, dejé el casco sobre el escritorio, observando la pared principal de la habitación. La mayoría de las personas vería fotografías, informes y mapas pegados sin ningún orden aparente. Yo veía patrones. Conexiones. Trabajo pendiente. Tomé asiento. Casi de inmediato aparecieron los archivos relacionados con el robo al convoy de Stark. Revisé las imágenes una vez más. No era el trabajo de delincuentes improvisados ni de pandillas callejeras. Aquellos hombres sabían exactamente qué estaban buscando y dónde encontrarlo. Eso significaba planificación, recursos, organización. Y la organización siempre llevaba algo más grande. La mayoría de la gente cree que el crimen aparece de la nada. Que un día alguien decide robar un banco o traficar armas simplemente porque sí. No funciona así. Todo comienza con pequeñas decisiones ignoradas durante demasiado tiempo. Un ladrón roba una cartera. Después una tienda. Luego un banco. Finalmente, alguien termina muerto. Siempre hay una escalera. El problema es que la mayoría espera hasta el último peldaño para actuar. Durante años vi lo mismo mientras trabajaba para la máquina de guerra. Cambiaban los países, los idiomas y las banderas, pero el patrón siempre era idéntico. Encontrabas una amenaza pequeña, la ignoraban porque no parecía importante, meses después terminaba convirtiéndose en una crisis. Aprendí hace mucho tiempo que los problemas no desaparecen solos. Si les das tiempo suficiente, solo crecen. Abrí otro archivo. Aparecieron varias fotografías de Ghost Spider. Imágenes borrosas tomadas desde teléfonos, cámaras de tráfico y reportes policiales. Nada especialmente útil. Sin nombre. Sin identidad. Sin registros. Solo un adolescente con poderes moviéndose por la ciudad convencida de que estaba ayudando. Y quizá lo estaba. Pero ese no era el punto.
La ley no existe para las personas cuando les resulta conveniente. Existe para todos. No importaba que salvara civiles. No importaba que detuviera criminales. No importaba que la ciudad comenzara a verla como una heroína. Cuando alguien decide actuar por encima de las reglas porque cree tener la razón, las cosas inevitablemente terminan mal. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero siempre terminan mal. Observé una fotografía donde aparecía balanceándose entre los edificios. La gente la adoraba. Eso también era un problema. Las personas confiaban demasiado, no conocían sus nombres, sus motivos o sus límites. Solo veían resultados. Me recosté en la silla mientras escuchaba el ruido distante de la comisaría al otro lado de la puerta. Había robos, asesinatos, tráfico de armas y una ciudad entera llena de personas intentando aprovecharse unas de otras. La mayoría insistía en complicar las cosas con excusas, contextos y justificaciones. Yo no. Al final siempre era sencillo. Había inocentes. Había culpables. Había quienes debían ser castigados. La línea existía. El problema era que demasiadas personas fingían no verla. Algo estaba cambiando. Podía sentirlo. Todavía no veía la imagen completa, pero sabía reconocer las señales cuando aparecían. Durante años mi trabajo había consistido precisamente en eso. Encontrar amenazas antes de que explotaran frente a todos. Porque tarde o temprano todos cometían un error. James Rhodes llegó a la comisaría poco después del anochecer. A diferencia de la mayoría de los visitantes, nadie intentó detenerlo ni preguntarle demasiado. Su presencia era conocida, además, pocos agentes querían interponerse entre Stark y uno de sus problemas. Encontró a Frank Castle en su oficina, sentado frente al escritorio mientras revisaba varios informes. La pared detrás de él estaba cubierta de fotografías, mapas y documentos conectados con hilos junto a anotaciones. Rhodes reconoció varias imágenes del robo al convoy incluso antes de entrar por completo. Veo que ya estás trabajando en ello. Frank levantó la vista apenas un instante antes de volver a los documentos. Es difícil ignorarlo. Rhodes cerró la puerta detrás de sí y tomó asiento frente al escritorio. No perdió tiempo con formalidades. Tony quiere recuperar el equipo. Frank dejó el informe que estaba leyendo sobre la mesa. Lo imaginé. Y detener a los responsables antes de que alguien decida usar esas armas. Aquello sí consiguió captar completamente su atención. Frank apoyó los codos sobre el escritorio mientras observaba a Rhodes. ¿Qué tienen hasta ahora? Rhodes abrió una carpeta y la deslizó hacia él. Dentro había fotografías del convoy, análisis preliminares y varios informes internos de Stark Industries. Frank comenzó a revisarlos en silencio. Sabían exactamente qué buscar. Sí, y sabían dónde encontrarlo. También. Frank pasó a la siguiente fotografía. Los movimientos de los asaltantes estaban marcados sobre un mapa con líneas y horarios aproximados. No parecen ladrones comunes. Rhodes asintió. Porque no lo son. Frank cerró la carpeta y se recostó ligeramente en la silla. Entonces, ¿qué quieren de mí? Rhodes lo observó durante unos segundos. Queremos que los encuentres. La respuesta no sorprendió a Frank. Durante años había trabajado con Rhodes en la máquina de guerra, conocía perfectamente la razón por la que estaba allí. Cuando las cosas se complicaban, Stark recurría a especialistas. Por eso cuando necesitaban encontrar a alguien, normalmente terminaban buscando a Frank. El FBI, moviéndose demasiado lento. La policía. Rhodes soltó una breve risa. Más lenta todavía. Aquello provocó una ligera mueca en Frank, lo más cercano a una sonrisa que probablemente obtendría aquella noche. Al menos eres sincero. Siempre. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Habían compartido demasiadas operaciones como para necesitar llenar cada pausa con palabras. ¿Qué ofrece Stark? Rhodes se acomodó en la silla antes de responder. Recursos. Frank arqueó una ceja. Eso puede significar muchas cosas. Acceso a información, grabaciones, tecnología, apoyo logístico y cualquier cosa que necesites para la investigación. Frank cruzó los brazos. ¿Y cuántas condiciones vienen con eso? Menos de las que esperas. Nunca confío en esa respuesta. Rhodes sonrió ligeramente. Tony solo quiere recuperar sus armas.
Frank volvió a abrir la carpeta y observó una fotografía ampliada de la escena del crimen. Estas personas van a actuar otra vez. Pensamos lo mismo. Frank dejó la fotografía sobre la mesa, se puso de pie. Caminó hasta el tablero que ocupaba buena parte de la pared de su oficina y observó los distintos casos abiertos. Finalmente tomó una fotografía del convoy robado y la colocó en el centro. Necesito acceso a las grabaciones originales. Lo obtendrás. Registros de todos los empleados con acceso al cargamento. Hecho. Movimientos financieros relacionados con el transporte durante el último mes. Rhodes asintió. También. Frank permaneció observando el tablero unos segundos más antes de girarse hacia él. Y una línea directa contigo. Por primera vez desde que había llegado, Rhodes pareció relajarse ligeramente. Ya conocía a Frank lo suficiente para reconocer cuando había tomado una decisión. Sabía que terminarías aceptando. El silencio regresó una vez más. Frank observó la imagen del convoy robado mientras su mente comenzaba a ordenar las piezas del rompecabezas. Gente capaz de organizar esto no se detiene después de una victoria. Lo sé. Van a intentar algo más grande. Y queremos encontrarlos antes. Frank asintió lentamente. Entonces será mejor que me envíes todo lo que tengan. Rhodes se levantó de la silla. Lo tendrás esta misma noche. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo un instante. Intenta no destruir media ciudad mientras trabajas en esto. Frank ni siquiera apartó la vista del tablero. No hagas promesas imposibles de cumplir. Rhodes soltó una breve carcajada antes de abandonar la oficina. En el viejo almacén que utilizaban como escondite, varias fotografías estaban extendidas sobre una mesa metálica. Planos, horarios de seguridad y capturas de cámaras de vigilancia cubrían casi toda la superficie. Bobby observaba el conjunto con los brazos cruzados, mientras el resto del equipo discutía alrededor de él. La pintura robada de la colección Frick descansaba apoyada contra una pared, todavía envuelta en una lona protectora. Habían logrado vender otras piezas menores a través de intermediarios, pero aquello era solo el comienzo. Bobby nunca había tenido interés en convertirse en un ladrón común. Si iba a arriesgarse, sería por algo que realmente valiera la pena. Entonces, ¿qué hace tan especial a una roca brillante?, preguntó uno de los motociclistas mientras examinaba una fotografía. Bobby tomó una de las imágenes y la colocó en el centro de la mesa. Porque esta roca brillante vale más de $20 millones. Aquello consiguió captar inmediatamente la atención de todos. La fotografía mostraba un enorme diamante azul expuesto en una gala privada que tendría lugar dentro de pocos días en Manhattan. El evento reuniría a empresarios, políticos y coleccionistas de todo el mundo. 20 millones, silbó otro de los hombres. Ahora sí estás hablando mi idioma. John, que permanecía sentado sobre una caja de suministros, observó la fotografía con una sonrisa divertida. Y supongo que no estará simplemente abandonado sobre una mesa esperando a que lleguemos. Claro que no. Bobby desplegó un plano del edificio. 3 anillos de seguridad. Detectores de movimiento. Cámaras. Guardias privados y un sistema de cierre automático si alguien intenta sacar el diamante sin autorización. Suena divertido. Suena imposible, corrigió otro miembro del grupo. Bobby negó con la cabeza. Si fuera imposible no estaría aquí. Tomó un marcador y señaló varios puntos del plano. El problema de los sistemas modernos es que dependen demasiado de la tecnología. Y la tecnología siempre tiene puntos débiles. John observó el esquema durante unos segundos. ¿Ya encontraste uno? Varios. La sonrisa de Bobby se ensanchó ligeramente. Aquello era lo que realmente le gustaba. El desafío. Resolver problemas que otros consideraban imposibles. El diamante estará exhibido durante exactamente 4 horas. Durante ese tiempo habrá cientos de invitados entrando y saliendo del edificio. Seguridad máxima por fuera, demasiadas distracciones por dentro. ¿Y cuál es el plan? Bobby apoyó ambas manos sobre la mesa. Entraremos como invitados. Los demás intercambiaron miradas. ¿Invitados? ¿Nos ves cara de millonarios? A algunos más que a otros, comentó John provocando algunas risas. Bobby ignoró la interrupción. No necesitamos parecer millonarios. Solo necesitamos parecer que pertenecemos allí.
Tomó otra fotografía donde aparecía una entrada de servicio ubicada en la parte trasera del edificio. Mientras la seguridad observa a los invitados importantes, nosotros estaremos moviéndonos por donde nadie mira. Uno de los hombres señaló la imagen del diamante. Y cuando lleguemos a la piedra, la tomamos y desaparecemos. Suena demasiado simple. Porque todavía no les conté la parte complicada. Eso provocó algunos gemidos de resignación alrededor de la mesa. John soltó una carcajada. Sabía que había trampa. Bobby comenzó a explicar los detalles mientras señalaba distintos puntos del plano. Cuanto más hablaba, más evidente resultaba que llevaba días preparando el golpe. Había estudiado horarios, personal de seguridad, rutas de evacuación e incluso la distribución de las cámaras. Cuando terminó, el almacén quedó en silencio. Finalmente uno de los hombres habló. ¿Y si algo sale mal? Bobby tomó la pistola criogénica que descansaba sobre una mesa cercana. La giró entre sus manos antes de apoyarla nuevamente. Entonces improvisamos. John observó el arma y sonrió. Esa respuesta nunca me tranquiliza. No era mi intención hacerlo. Algunas risas recorrieron el grupo, pero detrás del humor todos entendían lo mismo. Los trabajos fáciles eran aburridos. Si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaría dando tutorías después de clases, probablemente me habría reído en su cara. No porque fuera mala estudiante, simplemente que enseñar a alguien parecía estar bastante abajo en mi lista de prioridades. Sin embargo, ahí estaba, sentada frente al escritorio de mi habitación rodeada de libros, apuntes y cuadernos que había sacado de una caja que llevaba semanas acumulando polvo. Suspiré mientras hojeaba uno de los libros de texto. Esto es deprimente. Había olvidado cuánto odiaba estudiar cuando no era para un examen. Mi mirada se desplazó hacia la batería, que ocupaba una esquina de la habitación. Después hacia la ventana. Luego volvió a los libros. La batería parecía una opción infinitamente más atractiva. Durante unos segundos consideré seriamente abandonar todo aquello y pasar la tarde tocando música, pero ya había aceptado ayudar a Mary Jane y cancelar a última hora sería una forma excelente de ganarme otro sermón de mi padre sobre responsabilidad. Así que me resigné y empecé a organizar algunos ejercicios sencillos. Nada demasiado complicado. La idea era ayudarla a ponerse al día, no hacerla sufrir. Mientras escribía, mi mente empezó a desviarse hacia otros temas, algo que me ocurría con demasiada frecuencia últimamente. Pensé en lo mucho que habían cambiado las cosas desde que éramos solo un grupo de amigos intentando sobrevivir a la preparatoria. Apoyé la cabeza sobre una mano mientras observaba distraídamente los apuntes. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, sacándome de mis pensamientos. Era Barry. Una sonrisa apareció involuntariamente en mi rostro al leer el mensaje. ¿Sigues viva? Por ahora. La respuesta llegó casi instantáneamente. Milagro considerando tu historial. Y tú sigues siendo insoportable. Es uno de mis mayores talentos. Negué con la cabeza mientras guardaba el teléfono. Por lo menos algunas cosas seguían siendo normales. Pocos segundos después escuché el timbre de la puerta principal. Miré el reloj y comprobé que Mary Jane había llegado exactamente a la hora acordada. Me puse de pie, acomodé algunos libros sobre el escritorio y respiré profundamente. El sonido de la puerta abriéndose fue seguido por los pasos de Mary Jane subiendo las escaleras. Gwen la recibió en la entrada de su habitación y, tras un breve intercambio de saludos, ambas se acomodaron frente al escritorio. Durante los primeros minutos la tutoría transcurrió exactamente como Gwen había imaginado. Explicaciones, ejercicios y algunos intentos de Mary Jane por entender conceptos que claramente no eran sus favoritos. Para sorpresa de Gwen, Mary Jane se esforzaba bastante más de lo que esperaba. No era una estudiante desinteresada. Simplemente tenía dificultades para concentrarse cuando algo no captaba su atención. Creo que ya entiendo esa parte, dijo MJ después de resolver uno de los ejercicios. Aunque sigo pensando que debería ser ilegal poner tantos números juntos. Créeme, apenas estamos empezando. Eso no me tranquiliza. Gwen soltó una pequeña risa antes de revisar la hoja. La respuesta estaba correcta. Las siguientes horas avanzaron con relativa normalidad. Poco a poco la conversación comenzó a desviarse hacia temas menos académicos.
Hablaron de profesores, compañeros de clase y algunas anécdotas de la escuela. Aquello hizo que el ambiente se volviera mucho más relajado. En uno de esos momentos de distracción, Mary Jane dejó el lápiz sobre el escritorio y observó algo detrás de Gwen. ¿Tocas batería? Gwen siguió su mirada hasta la esquina de la habitación. Sí. Desde hace mucho. Unos años. MJ se levantó de la silla y caminó hasta el instrumento con evidente curiosidad. No parecía la primera vez que veía una batería, pero sí la primera vez que examinaba una tan de cerca. Eso es genial. Mi padre diría que es ruidoso. Los padres suelen confundir esas dos cosas. Gwen sonrió mientras observaba a la pelirroja inspeccionar el instrumento. ¿Tocas algo? Un poco de guitarra y canto cuando nadie me escucha. La respuesta provocó otra risa por parte de Gwen. Mary Jane regresó al escritorio, aunque la conversación ya había abandonado completamente las tutorías. Siempre he querido formar una banda. Gwen arqueó una ceja. ¿En serio? Sí. Nada profesional ni nada por el estilo. Solo tocar, escribir algunas canciones y ver qué pasa. Por un instante pareció dudar antes de continuar. La verdad he estado buscando gente interesada desde hace tiempo. ¿Y has tenido suerte? Digamos que encontrar músicos en Midtown es más difícil de lo que parece. Gwen asintió comprendiendo perfectamente el problema. Suena familiar. MJ la observó durante unos segundos antes de que una sonrisa apareciera lentamente en su rostro. Espera. ¿Qué? ¿Tú tocas batería? Gwen ya empezaba a sospechar hacia dónde iba la conversación. Sí. Y yo quiero formar una banda. Ajá. ¿Sabes que esto parece una de esas situaciones donde la solución es extremadamente obvia? Gwen no pudo evitar reír. ¿Me estás reclutando? Estoy haciendo una oferta muy profesional. MJ apoyó los brazos sobre el escritorio y adoptó una expresión exageradamente seria. Gwen está aquí, ¿te interesaría ocupar el prestigioso y extremadamente bien remunerado puesto de baterista? ¿Bien remunerado? Bueno, de momento puedo ofrecer una bolsa de papas y mi eterna gratitud. Vaya, una oferta difícil de rechazar. Lo sabía. Ambas soltaron una carcajada. Por primera vez desde que había llegado, las tutorías parecían haber quedado completamente olvidadas. Sin embargo, ninguna de las dos parecía particularmente preocupada por ello. Mientras Mary Jane comenzaba a hablar emocionadamente sobre ideas para canciones, nombres de bandas y posibles integrantes, Gwen descubrió que estaba disfrutando mucho más aquella conversación de lo que había esperado. Después de todo, aquella tarde no había resultado ser una pérdida de tiempo.